caes como un chorlito. O sea, ajuste, parecería un título maravilloso. En realidad es un título engañoso y lo que esconde es que las jubilaciones van a subir menos de lo que correspondería el año que viene. ¿Está bien? Bueno, hay otro título, mirá. Le voy a pedir al dire que acá, mirá. Diario La Nación de hoy. Los arrepentidos del Lavallato apuntaron hacia Devido y Barata. Acá, mirá. El único que defendió a Devido es Moreno. A mí me cae para el culo, pero él lo defiende. ¿Yo te caigo por culo? No, Devido, vos no. Pero ¿cómo te va a caer mal que un tipo, que un compañero defienda a un compañero? No, defendé todo lo que quieras. No, está bien, defendé. No, para un peronista. Pero a ver, yo lo que digo que acá, mirá, indirectamente, mirá, me toca una tarea ingrata. Yo pregunto, otra vez al jefe de redacción, yo le hablo a mis colegas, al jefe de redacción de La Nación, La Nación, perdón. ¿Sabés lo que es el Lavallato? Me encantaría, y el manipulita, o sea, ¿qué son en esencia? O sea, cuando alguien hace este título, otra vez, engañoso, mentiroso, o sea, falso, los arrepentidos del Lavallato son empresarios. No son funcionarios públicos. No hay ningún funcionario público arrepentido. Los funcionarios fueron en cana, pero no se arrepintieron de nada. Los arrepentidos son, por ejemplo, el presidente de Odebrecht. O sea, un empresario. No se vota el presidente de Odebrecht. No hay una elección en los municipios para elegir el presidente de Odebrecht. O sea, la lista azul versus la lista naranja para presidente de Odebrecht. No existe. Los arrepentidos son empresarios. Entonces, La Nación quiere decirnos a nosotros que los empresarios corruptos de Brasil involucran a los funcionarios corruptos de la Argentina, pero que en la Argentina no hay empresarios corruptos que se han beneficiado. O sea, está muy bien que en Brasil los empresarios vayan presos, pero en la Argentina solo los funcionarios, porque los empresarios no. Es medio pelotudo el título. O sea, a ver, debería decir, en todo caso, si los empresarios brasileños corruptos apuntan a funcionarios corruptos, ¿dónde están en la Argentina los empresarios corruptos? O sea, la otra pata del Lavallato argentino, si les gusta hablar de Lavallato, si quieren de manipulita, pónganle el nombre que quieran. Lo ridículo es ponderar el Lavallato, que empezó con empresarios detenidos corruptos, y decir que en la Argentina los únicos corruptos son los funcionarios, en este caso Devido y Barata. Hay que tratar de sostener un relato sustentable. Yo les pido, o sea, que sea sustentable, que yo no pueda debatir ni rebatir en este programa. A mí me encantaría un título que sea indubitable, que yo no pueda cuestionar. O sea, que yo me levante a la mañana y diga, che, me cagó el de La Nación hoy, yo no puedo decir nada. Pero, arteramente, todos los títulos tienen la grieta por donde podemos pasar y decir, por ejemplo, digo, a ver, ¿por qué no hablan del Corcho Rodríguez, chicos? ¿Qué pasa? ¿Les gustan los dibujitos? Le mandó de regalo Paturuzú y no habla más nadie. ¿Qué pasa? ¿Será que justo el Corcho viajó en el avión del padre de la ministra, Stanley, de apellido inglés, a Malvinas en el avión de un alto banquero argentino? Ilegalmente desde un aeropuerto y no declararon el viaje y fueron a hablar de petróleo con los kelpers. Entonces no se puede tocar al empresario que estaba vinculado a Odebrecht y que supuestamente fue cajero y valijero de estos pases de mano, pero que involucra su relación con un banquero muy ligado al gobierno y muy ligado al padre de Stanley, la ministra que a su vez es la mujer del secretario de gobierno de Vidal. Pregunto, a ver, ¿es necesario omitir en el análisis periodístico la verdad para decir las cosas? No. Entonces, en la Argentina, ya preso Julio Devido, habría que preguntarse dónde están los empresarios. Yo quiero ver los patrulleros en la puerta, quiero ver al grupo Alacrán pateando la puerta de un empresario argentino para llevárselo porque coimió o sea, fue la parte activa, el que llevó la valija y le dijo al funcionario, te doy 5 y dame la obra. Bueno, tiene que haber, o sea, no existe la autocoima. O sea, alguien llevaba una valija, le decía al otro, bueno, para La Nación. Que van los patrulleros a la Quinta de Olivos. Si querés ver empresarios presos, va. Esperá. A la Quinta de Olivos va a ser fácil ir. Ahora me hiciste calentar, mirá. Yo lo iba a decir después, pero me hiciste calentar. ¿Ustedes pueden creer que Mauricio Macri se tomó el atrevimiento de tirar a la mierda las paredes de Olivos porque él se le cantó? Se levantó a la mañana y derrumbó el paredón de Olivos porque se le cantó la reverenda.
¿no? Y ahora puso rejita, que es el negocio. Las rejas son, muchachos, un negocio viejo. Ustedes saben que todas las plazas de Buenos Aires están enrejadas. El herrero debe ser primo de Macri. Porque a toda la ciudad de Buenos Aires le pusieron rejas y ahora la Quinta de Olivos ya no tiene más el perimetral de seguridad que tuvieron todos los presidentes argentinos. Ahora tiene rejitas porque se le cantó a Macri. Yo pregunto, ¿con qué derecho y autoridad el presidente de la República cambia la Quinta de Olivos que van a seguir habitando los presidentes que vengan sucesivamente, a los cuales no les preguntó si tenía que haber un cambio perimetral en la seguridad del presidente? Como este presidente que está de alquilado en Olivos no le gustaban las paredes, se ve que a Guada no le caían simpáticas, mandó a tirar las paredes de Olivos. Derrumbar un paredón es preventivo, quizás. Una locura. Uno dice, a ver, yo no entiendo, no me entra en la cabeza. O sea, decisiones que son de Estado, que no le pertenecen a nadie, que está de paso. O sea, está bien, uno podría decir, che, el Consejo de Seguridad puede decidir sobre la seguridad del presidente, ¿no? O sea, de un presidente del que venga, del que se fue, es decir, lo más aconsejable sería un paredón de 2 metros, medio metro, 5 metros, sin paredón. Pero no, en la Argentina no me gusta el paredón, tiralo. Es el estilo pro. Estilo Casablanca. Sí. Pero te tocaste un tema muy importante, que es el petróleo de Malvinas. Sí, claro. A eso fueron. Cuando nosotros decimos que la deuda trae condicionalidades políticas, sí, hoy la gente nos escucha y dice, ¿y a mí qué me importa? Con tal de que no haya quilombo, que tomen deuda por 100 años, ¿qué me importa? Cuando lee en el diario que el Banco Central va a enviar el oro de las reservas ya lo mandaron al Banco de Londres y nadie hace nada, no hubo ningún amparo, ninguna medida judicial cautelar, decir, espere, escúcheme, usted está llevando el oro de los argentinos al Banco de Londres, quiere decir que el conflicto que tenemos nosotros con el Reino Unido no le importa a usted, porque que los ingleses tengan nuestro oro para usted le da lo mismo. Cuando hablamos de condicionalidades, vamos a esto. Está muy claro que después del Brexit, el Reino Unido tiene un serio problema que es su acceso a recursos naturales y a mercados. Por supuesto. Escocia es la dueña del petróleo del Mar del Norte y Escocia tiene toda la intención de irse al Reino Unido. Por lo tanto, ellos están muy complicados y han hecho una operación que culminó el 13 de septiembre del año pasado con un acta acuerdo entre los cancilleres del Reino Unido y de la Argentina, donde el Reino Unido dice que hay que remover los obstáculos para la explotación del petróleo, donde Argentina y Reino Unido van juntos a explotar el petróleo en Atlántico Sur. Ya viajó papá Stanley. Bueno, ahí voy a lo que... Ya viajó el Corcho. Bueno, entonces, estas condicionalidades son las que después nos hacen que tengamos un país donde decimos es enormemente rico, pero los recursos se los llevan otros. Y ese es el tema de la deuda. Hagamos una cosa mientras nos reorganizamos. Llegó el doctor Ferrari, ya llegaron el resto de los invitados sobre deuda externa que vamos a presentar a la vuelta de un brevísimo pero muy rico recuerdo histórico que le voy a pedir a todos que escuchen con mucha atención. Yo les dije que esta receta se repite desde la década del 70 una y otra vez cada vez que el neoliberalismo llega al gobierno, como sea, como se la rebusquen para llegar. Les voy a pedir que escuchen detenidamente. Son 12 puntos. 12 puntos. Te pido a vos que estás en tu casa que agarres un papel y una virome y anotes los 12 puntos. Y después que los escuches, lo compares con la actualidad. Si mañana escuchás algo parecido a estos 12 puntos, es mera casualidad. Presento para todos ustedes y para toda la nación argentina, Latinoamérica y el mundo, si tiene internet, a Martínez de Oz y su plan de los 12 puntos para Videla. Le pido que lo escuchen y volvemos. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios
a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. De acuerdo a los más altos intereses nacionales. Firma Martínez de Hoz. Perdón. Sí. Nos hablan de libertad. Ahí tenés toda la libertad, 12 puntos de libertad total, mirá. Pero es la libertad del capital, no de las personas. O sea... ¿Existen las personas? No. Para el neoliberalismo, Entonces, las personas son un factor de producción, un costo. Y cada vez más nosotros como personas creemos que estamos libres, pero somos prisioneros de todas estas políticas. Que como vemos, el neoliberalismo no cambia mucho, no se renueva. No. Es fresquito esto. Claro. 40 años atrás, fíjate lo que plantea, libertad de los capitales. Total. Libertad para eliminación de las salir. retenciones. Claro. Esto que decimos de endeudarse y fugar, o sea, tenés libertad para hacerlo. Y después el tema de la reforma financiera. En 1977 la dictadura impuso una estructura de bancos y de sistema financiero en Argentina que no fue tocada. Marangoni. Haciendo una aclaración que me parece elemental. Para que haya un Martínez de Hoz tiene que haber un Videla y Macri no es Videla. Y si Macri es presidente y ganaron la elección, entre otros motivos por lo que se dijo aquí, porque el peronismo, porque la oposición, estamos divididos, etcétera, hay que asumir que hace mejor política que nosotros por el momento. Entonces, yo creo que estas analogías, más allá de que por supuesto puede haber algún que otro vaso comunicante, a mi criterio, yo no me pararía acá, porque me parece que es más tratar de estructurar desde la bronca, que puede ser un elemento, seguramente como la bronca es una parte de la vida, también seguramente es una parte de la política, pero me parece que no puede ser el momento hegemónico para hacer política eso. Me parece que por ahí, aquello que decía Perón, a una idea se la vence con una idea mejor. No hay duda de eso. La organización, etc. Ahora, ¿vos no crees que son elementos vos no crees que los para liberales, en este caso, representados, por supuesto, para que existiera un Martínez de Hoz necesitabas un Videla? Ahora, hoy no necesitas un Martínez de Hoz porque el presidente piensa igual que Martínez de Hoz. ¿Para qué querés un Martínez de Hoz? Sería no advertir la diferencia entre una dictadura y un gobierno que pero ha porque ganado para pensar la en selección economía democráticamente. Pero para pensar en términos económicos tenés que ser un dictador, no hace falta. No, claro. Si a vos te parece que el consenso que le da una parte de la sociedad por el voto es indiferente... Pero, a ver, te hago esta pregunta. Me parece que es un error político. Uno puede a ver, posicionarse como debe, me parece críticamente. Déjame hacerte la pregunta. Déjame hacerte la pregunta porque lo sostengo a morir. Para ser un pirata y un ladrón puede ser la reina de Inglaterra y no sos un dictador. Y sos un pirata y un ladrón que anda por el mundo saqueando el mundo hace miles de años. O sea, la monarquía constitucional británica es una manga de ladrones que saquearon el mundo. Y no necesariamente por eso uno dice, che, la dictadura de la reina, ellos creen que está bien y el mundo los respeta y hasta le dicen señor o lord cuando van a alguna reunión. Digo, el presidente argentino piensa como Martínez de Hoz, piensa en términos de libertad de mercado, achicamiento del salario. Yo te voy a mostrar ahora a Macri diciendo que el salario es un costo.
¿no? Piensa igual que Martínez de Oz. Entonces, ¿por qué hace falta una dictadura para pensar como Martínez de Oz? No es necesario, podés pensar igual que Martínez de Oz y no ser un dictador. Pero pensás lo mismo, y al fin, a la postre, la economía es la misma. Hay otra cosa y es con No lo quién... creo, con quién ¿no tenés- crees? Hay otra No. cosa es con quién dialogás o negociás, porque, digamos, creo que el último presidente de los Estados Unidos que tuvo una injerencia directa sobre el poder fue Franklin Roosevelt. Digo, de ahí en adelante inauguró todo ese periodo, esos felices 30 años, 45, etc. Digo, de ahí en adelante no está muy claro que sea el tipo que se sienta el POTUS, el President of the United States, aquel que decide todas las cosas. Y aún así, el gobierno actual también ha tenido algunas dificultades para negociar con la política norteamericana. No es tan sencilla la política norteamericana, Donald Trump no es el tipo que decide todas las cosas, y entonces estamos en una especie de juego de niños frente a todo esto, ¿no? Las corporaciones están en otra parte, el poder está en otra parte también. El poder está en otro lado. Claramente. Guillermo, Mira, lo que vos hiciste es una comparación correcta de pensamientos económicos. Claro. Si ahí lo hubieses puesto a Krieger Bacena, también era una dictadura, pero estaríamos diciendo otra Claro. cosa. Estamos reflexionando en términos de construcción de las ideas bases que estructuran Los el 12 pensamiento económico. Yo digo que Macri es peor, porque es un oligarca. Es un oligarca que se metió con el precio de la comida a los 15 días de haber llegado. Ese discurso de Martínez de Oz, si no me acuerdo mal, es del 81, es un balance. A los 15 días de haber llegado, no se metieron con el precio de la comida, este salvaje lo hizo. Yo digo que no es una dictadura de ninguna manera, es un gobierno que Demócrata. ganó en ley de juego, pero que son unos irresponsables en términos económicos. Es el gobierno más irresponsable que me tocó vivir en términos económicos. Giovanni, ahí tenés el micrófono, por favor, cerquita. Arrímatelo. Yo quería decirle acá lo que decía Marangoni, ¿no? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre no darle participación al Congreso de la Nación, como la Constitución Nacional lo dice, artículo 75, inciso 7, con respecto a la tratativa de la deuda externa, o por lo menos para contraer un crédito a 100 años que no haya pasado por el Congreso? Eso es anticonstitucional, y es lo mismo que Videla ponía un decreto, Martínez de Oz lo avalaba y endeudaban a la Argentina en forma ficticia. Nosotros tenemos que empezar a ver la legalidad de la deuda externa, que nunca se trató. Yo veo que acá hablamos de deuda externa, pero no hablamos de las consecuencias de la deuda externa al día de hoy y de si esa deuda, ¿por qué nosotros la tenemos que pagar? Pues yo entiendo que si usted saca un crédito, bueno, tiene que pagarlo. Pero cuando hay un gobierno de jure, un gobierno legítimo, todo préstamo que realizan las bancas internacionales o cualquiera, sabe que es de alto riesgo si le presta a alguien que carece de entidad jurídica. La misma Constitución actual se lo dice, que son nulos de nulidad absoluta ese tipo de situación y ese tipo de crédito. Con el agravante que recién hablaba usted muy bien de los empresarios argentinos. Acá tiene la lista de todos los empresarios. Al micrófono, por favor. La lista de todos los empresarios argentinos, arriba de 500, y banqueros, que a través de avales que dio el Estado argentino a través de la dictadura, con Martínez de Oz a la cabeza, endeudaron a la Argentina en 13.000 millones de dólares. No pagaron esas deudas. No meto ahí. Y Domingo Felipe Cavallo, con una resolución del Banco Central cuando era presidente, se la cargó a todo el pueblo argentino. Y se está pagando. Y seguimos pagando una deuda que no debíamos. El Congreso de la Nación, Alfonsín, se tocó el tema Alfonsín. Arrimate, por favor, el micrófono más hacia la boca. Ahí. Alfonsín fue un hombre que hizo su campaña basado en la ilegitimidad de la deuda. Y yo pregunto, llegó a presidente, fue votado por el pueblo, como usted dijo. ¿Cumplió con la Constitución o fue un dictador igual? Porque él prometió investigar la deuda externa. ¿La investigó? No la investigó. Y el Congreso de la Nación creó una comisión que nunca hizo nada para investigar esa deuda. ¿Sabe por qué? Porque estaban todos esos empresarios, inclusive el padre de Mauricio Macri,
que a través de Sebel y Fiat, que eran los dueños y el mismo presidente también estaba en esa compañía, dejaron a la espalda del pueblo argentino 900 millones de dólares que los tenemos que pagar nosotros, los que trabajamos, los que generamos riqueza y los que tenemos que pagar ganancias para trabajar, mientras que ellos, todos y muchos de ellos están ahora en el gobierno, caso de Aranguren, porque él era CEO en aquel entonces de Shell, y Shell fue una de las grandes empresas que dejó una deuda de arriba de 400 millones de dólares que no la pagó nunca. Y hablaban de Stanley. Ustedes saben que el papá de Stanley estaba en el Citibank. Sí, claro. No es casualidad, ¿no es cierto? Y bueno, estaba en el Citibank y en aquel entonces el señor Stanley estaba en el Citibank y el Citibank le cargó 250 millones de dólares al Estado argentino que tampoco se investigó y que seguimos pagando. ¿Me deja preguntarle a Foster? Primero vamos a aclarar que Foster fue secretario del juzgado 2 en la causa Olmos, que juzgó la deuda externa. A ver, le arrima el micrófono ahí, agarre, ahí está. Ese. Todo suyo, cerquita para hablar. Usted estuvo trabajando sobre algo que nos afecta a todos los argentinos y lo hizo desde la justicia. ¿Sí? Bien cerquita del micrófono, por favor, si querés agarrarlo, si no... Correcto. Es correcto. ¿Durante cuánto tiempo se llevó adelante el juicio a la deuda? En lo que de mí dependía, durante 18 años. 18 años. Sí. ¿Somos competentes para juzgar la deuda? Creo que sí. No me refiero fundamentalmente al Poder Judicial, los jueces, sino me refiero a profesionales de todas las ramas que podían investigar. Al micrófono. Podían investigar e investigaron la deuda e emitieron sus informes. Que después algún juez en algún momento o la misma Cámara de Diputados, de las mismas el Congreso de la Nación, sus integrantes, no hayan hecho nada salvo honrosas excepciones, como el ingeniero Cafiero, que me consta, no es que lo digo por boca de boca, me consta. Pero sí había personas que estaban en condiciones. Lo que pasa es que esas personas muchas veces no tenían el poder para decidir una cosa u otra. El juzgado dictó sentencia. Sí, no dictó sentencia desde el punto de que nosotros de vista conocemos. Por lo siguiente, se investigaron todos los hechos, o sea, se hizo la primera parte, todos los hechos y todas las denuncias hechas especialmente por Alejandro Olmos y otros denunciantes fueron, digamos... Chicos, ¿sale bien el audio? Sí, Necesito saber si escuchan bien. Fueron, en la investigación fueron confirmadas, o sea, yo mismo después personalmente me encargué de esa y también, digamos, hacer las investigaciones con la documentación del Banco Central y de las empresas del Estado. Y voy a hacer una especie de separar un poco esto, porque yo quiero hacer ver algo que es terrible. Para mí, la peor estafa que hubo fue el tema de lo que conversaba acá Giovannini, el tema de hacer pública, deuda pública, todas las empresas de los privadas. Pero hay dentro de eso algo peor todavía, para mi criterio. No se dice la cosa, pero es algo peor. Que los bancos extranjeros se habían endeudado con sus casas matrices como si fueran organismos independientes. Se pedían préstamos a sí mismos. Sí, y los tuvimos que pagar, o los seguimos pagando. ¿Me deja ahí un minuto? Páreme. O sea, a ver si entiendo mal. En el 2001 nos saquearon la Argentina los banqueros que por ahí están tomando un café al lado tuyo ahora porque no les conoces la cara. Esos son anónimos, no son como López que tiraba los bolsos, está en cana y lo conoces. Por ahí tenés un chorro de miles de millones, como el presidente del Banco del Suquía, que huyó de Seiza una noche con todo el botín del banco y dejó las sucursales, los empleados, las cajas de seguridad, todo y se fue.
Ese señor puede estar ahora al lado tuyo. No está procesado, nunca fue condenado, no existe causa alguna contra los bancos, porque nosotros pagamos la deuda que dejaron esos bancos en el 2001 a nosotros mismos. O sea, los boludos nos pagamos lo que los bancos nos robaron. Lo que nos está contando en este instante Foster es que en el juicio de Olmos, los bancos privados, los mismos que nos estafaron otra vez en el 2001, se habían pedido créditos a sí mismos a su casa matriz. O sea, el Poronga City de Buenos Aires le pide al de Nueva York, El Citibank, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, que 213 millones de dólares, sí. pedidos a su casa matriz. Sí. Por favor, acércate al micrófono, así podemos escucharte, porque Sí. si no... Ahí está. Vos atendés el Citibank micrófono. pedidos a su casa matriz. 213 millones. Millones, que los pagamos nosotros porque se lo pidieron a su El casa Banco matriz. de Londres, 135 millones. El Banco de Londres, le pagamos a los ingleses. Claro, Bien, está bien. bien. Santiago, Sí, dale. no solo los banqueros están libres y toman un café al lado Sí. tuyo. ¿No sabe quién es? ¿Está tomando café? El presidente del Banco Central, Sí. el señor Sturzenegger,